La rutina diaria se había convertido en una sombra de lo que alguna vez fue. Cada mañana, el despertador sonaba a las 7 en punto. Me levantaba, me duchaba y preparaba el desayuno. El aroma del café recién hecho llenaba la cocina, pero no lograba despertar en mí la alegría de antaño. Mi esposo, inmerso en su propio mundo, apenas intercambiaba palabras mientras comía. Las conversaciones se habían reducido a frases cortas sobre el trabajo y las tareas del hogar. La conexión que una vez compartimos parecía un eco distante. Al salir de casa, me encontraba con las calles bulliciosas de Madrid. La ciudad vibrante siempre ofrecía algo nuevo, pero yo solo veía la monotonía de mi vida. Caminaba hacia la estación de metro sintiendo el frío del metal en mis manos mientras sostenía el pasamanos. El trayecto al trabajo se volvía cada vez más pesado, los rostros desconocidos a mi alrededor eran un recordatorio de mi soledad. En la oficina, las horas se deslizaban lentamente. Mis compañeros hablaban sobre sus planes para las fiestas de San Isidro, riendo y compartiendo anécdotas. Yo sonreía por cortesía, pero dentro de mí había un vacío que crecía con cada broma que no podía compartir. En esos momentos pensaba en cómo había llegado a este punto, atrapada entre la rutina y el deseo de algo más. Una tarde decidí salir a tomar un café con una amiga cercana después del trabajo. Nos sentamos en una terraza del barrio de Malasaña, rodeadas de murales coloridos y el murmullo alegre de los clientes. Mientras ella hablaba sobre sus últimas citas y aventuras amorosas, yo no podía evitar sentirme frustrada. ¿Te has dado cuenta de lo poco que te cuida tu esposo?, me preguntó con sinceridad. Sus palabras resonaron en mí como un golpe inesperado. Nunca había pensado en eso tan abiertamente. Siempre estás ahí para él, pero, ¿y tú?, añadió mientras removía su café con una cucharita. Ese comentario encendió algo dentro de mí. La falta de atención por parte de mi esposo era evidente, lo sentía como una carga pesada sobre mis hombros. Quizás debería hacer algo al respecto, respondí sin pensar demasiado en las implicaciones. Esa misma semana llegó un nuevo jefe a la oficina. Su llegada alteró la dinámica habitual y generó murmullos entre los empleados. Era carismático y tenía una forma natural de atraer la atención sin esfuerzo alguno. Desde el primer día, noté cómo todos lo admiraban, su risa resonaba como música entre los cubículos. Un día durante una reunión, nuestras miradas se cruzaron brevemente cuando explicó un nuevo proyecto que teníamos entre manos. Sentí un escalofrío recorrerme cuando noté su interés genuino por mis ideas y aportes, era algo que no experimentaba desde hacía tiempo. Con cada interacción posterior, esa chispa inicial creció lentamente en mi interior como una llama que necesitaba ser alimentada. La expectativa se volvió palpable, cada correo electrónico o mensaje instantáneo me hacía sentir viva nuevamente. Sin embargo, había un obstáculo innegable, mi matrimonio estaba allí pesando sobre mí como una losa fría e implacable. Las noches solitarias se sucedían sin cambios significativos, mi esposo seguía sumido en su trabajo y yo me sentía invisible ante sus ojos. Una tarde después del trabajo decidí quedarme un poco más para terminar unos informes pendientes cuando el nuevo jefe apareció por mi escritorio con una sonrisa despreocupada. ¿Te gustaría salir a cenar? Creo que hemos trabajado duro esta semana, sugirió con tono amigable. Mi corazón dio un vuelco ante la invitación inesperada, sabía que era solo una cena profesional, pero también comprendí que significaba mucho más para mí en ese momento crítico de mi vida emocional. Mientras caminábamos hacia el restaurante elegido por él, me di cuenta de lo mucho que anhelaba esa atención genuina y sincera que tanto me faltaba en casa. La conversación fluyó naturalmente entre nosotros mientras disfrutábamos del ambiente acogedor del lugar lleno de luces tenues y risas lejanas. Al finalizar la cena, él sugirió dar un paseo por el Parque del Retiro para disfrutar del aire fresco nocturno antes de regresar a casa. Caminamos juntos bajo la luz tenue de las farolas, todo parecía perfecto hasta que una brisa fría nos envolvió momentáneamente. De repente nos detuvimos frente a uno de los estanques iluminados por luna llena, ese instante fue mágico e inquietante al mismo tiempo. Nuestros ojos se encontraron nuevamente y sentí como el mundo exterior desaparecía por completo. No puedo dejar esto así, pensé mientras él se acercaba lentamente hacia mí,
era como si todo lo demás dejara de existir por un momento fugaz e intenso. Fue entonces cuando nuestras manos se rozaron suavemente antes de que nuestras miradas se encontraran nuevamente. Ese contacto simple encendió algo profundo dentro mío que había estado apagado durante tanto tiempo. Esto no debería estar sucediendo, murmuré casi sin quererlo mientras retrocedía ligeramente ante la posibilidad inminente de cruzar esa línea invisible entre lo correcto y lo deseado. Él mantuvo su mirada firme sobre mí, podía ver su propio conflicto reflejado en sus ojos oscuros e intensos. Ambos sabíamos que estábamos al borde del abismo emocional donde todo podría cambiar irrevocablemente. Mientras regresábamos al coche después del paseo bajo las estrellas brillantes sobre Madrid, sentí como mis pensamientos giraban descontroladamente entre lo prohibido y lo cotidiano. ¿Valdría la pena arriesgarlo todo? El camino de regreso al coche se sentía más largo de lo habitual. Las luces de Madrid parpadeaban a nuestro alrededor, pero mi mente estaba atrapada en un torbellino de pensamientos. La conexión que había sentido en el paseo no era solo una ilusión, había algo real y palpable entre nosotros. Aún así, la culpa se aferraba a mí como una sombra, recordándome constantemente que estaba cruzando líneas que nunca pensé traspasar. Al llegar al coche, él abrió la puerta para mí con un gesto amable. Agradecí su cortesía con una sonrisa forzada, sintiendo el peso de la decisión que no podía evitar. Mientras conducía, el silencio se volvió incómodo. Las palabras parecían estar atrapadas en mi garganta, y cada vez que intentaba hablar, me encontraba con el eco de mis propias dudas. ¿Te gustaría ir a tomar algo?, preguntó finalmente, rompiendo el silencio. La propuesta sonaba tentadora, pero también peligrosa. Mi mente giraba entre el deseo y la razón, recordando las noches solitarias en casa mientras mi esposo se sumergía en su trabajo. Solo un café, respondí con cautela. El bar al que fuimos era uno de esos lugares tradicionales de Madrid donde las risas y las conversaciones llenaban el aire. Las paredes estaban adornadas con fotos antiguas y recuerdos de tiempos pasados. Mientras nos sentábamos en una mesa apartada, la atmósfera vibrante parecía contrastar con la tensión entre nosotros. La conversación fluyó más fácil de lo que esperaba. Hablamos sobre trivialidades del trabajo y anécdotas del pasado. Cada risa compartida deshacía un poco más la barrera que había levantado entre nosotros. Sin embargo, cada mirada profunda me recordaba lo arriesgado que era lo que estábamos haciendo. Cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al alcanzar los vasos, sentí un escalofrío recorrerme. La conexión era innegable, había algo más allá del simple compañerismo laboral. En ese instante fugaz, todo lo demás desapareció, las preocupaciones sobre mi matrimonio, los remordimientos por ser infiel emocionalmente. Nos besamos sin pensarlo 2 veces, fue un impulso visceral. Sus labios encontraron los míos en un momento que pareció suspendido en el tiempo. El mundo a nuestro alrededor se desvaneció mientras me dejaba llevar por esa chispa prohibida. Pero tan pronto como ocurrió, la realidad regresó como un balde de agua fría. ¿Qué significaba esto para mí? Rápidamente me separé, mirando a mi alrededor para asegurarme de que nadie nos había visto. La culpa me invadió nuevamente. ¿Cómo había llegado a este punto? Él parecía igualmente sorprendido por lo sucedido, pero sus ojos brillaban con una mezcla de deseo y emoción. Lo siento, murmuré casi sin voz mientras intentaba recomponerme. Esto no debería haber pasado. No te preocupes, respondió él suavemente, aunque su tono sugería que ambos sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa. La noche continuó con una tensión palpable entre nosotros, cada palabra parecía cargada de significado oculto y promesas no dichas. El regreso a casa fue silencioso, mis pensamientos eran un caos mientras reflexionaba sobre lo ocurrido. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado frente al televisor con una expresión ausente en su rostro. Era evidente que no había notado mi ausencia prolongada ni la transformación interna por la que acababa de pasar. Me senté junto a él en el sofá y traté de actuar normal mientras luchaba contra la tormenta emocional dentro de mí. ¿Todo bien?, preguntó distraídamente sin apartar la vista de la pantalla. Sí, respondí rápidamente, sintiendo cómo esa palabra vacía se convertía en otra capa más del velo que cubría nuestra relación. La rutina diaria continuó como si nada hubiera cambiado. Sin embargo,
yo sabía que todo estaba diferente ahora. Cada encuentro con mi jefe se volvía más complicado, miradas furtivas durante las reuniones y conversaciones cargadas de subtexto hacían palpitar mi corazón cada vez más rápido. Los días pasaron y nuestra relación secreta comenzó a desarrollarse lentamente entre las sombras del trabajo y las interacciones cotidianas. Sin embargo, cada momento compartido traía consigo una nueva ola de dudas e inseguridades sobre lo correcto o incorrecto de mis acciones. Un día decidimos almorzar juntos fuera de la oficina para intentar normalizar nuestra situación sin levantar sospechas. Elegimos un pequeño restaurante cerca del Parque del Retiro donde podíamos disfrutar del sol primaveral mientras nos escondíamos tras unas copas de vino tinto. Mientras disfrutábamos del ambiente relajado y cálido, no pude evitar sentirme viva por primera vez en mucho tiempo, era como si cada rayo del sol iluminara partes olvidadas de mí misma. Pero esa sensación fue rápidamente reemplazada por el peso del secreto que llevábamos juntos. Esto es complicado, dije finalmente rompiendo el silencio tenso entre nosotros. Lo sé, respondió él mirando hacia abajo antes de volver su mirada hacia mí con sinceridad en sus ojos oscuros. Pero hay algo real aquí. Las palabras resonaron en mi mente como un eco persistente mientras regresábamos al trabajo después del almuerzo. Me pregunté si realmente existía algo verdadero o si solo era una ilusión creada por nuestra insatisfacción personal. A medida que los días avanzaban hacia las fiestas de San Isidro, Madrid se llenaba de luces y celebraciones vibrantes alrededor mío mientras yo luchaba contra mis propios demonios internos, deseando atención pero temiendo las consecuencias emocionales y sociales que vendrían si alguien descubría nuestro secreto. En medio del bullicio festivo, decidí dar un paseo sola por el Parque del Retiro para despejar mis pensamientos confusos. Los árboles florecían espléndidos bajo el sol radiante mientras los niños reían jugando cerca del estanque. Todo parecía tan sencillo e inocente comparado con la complejidad emocional en mi vida actual. Mientras caminaba reflexionando sobre mis decisiones recientes y sus posibles repercusiones futuras, me di cuenta de cuán atrapada me sentía entre dos mundos, uno lleno de responsabilidad familiar y otro lleno del deseo apasionado e incontrolable por alguien nuevo e intrigante. Regresé a casa esa tarde sintiéndome aún más perdida, no sabía cómo enfrentar esta nueva realidad ni cómo comunicar mis sentimientos contradictorios sin herir a quienes amaba o poner en peligro lo poco estable que quedaba en mi vida cotidiana. Al llegar frente a la puerta vi cómo mi esposo seguía inmerso en su mundo ajeno al caos interno por el cual atravesaba yo misma. Al entrar a casa, el ambiente se sentía pesado. Mi esposo, sentado en el sofá con la mirada fija en la televisión, no levantó la vista. La rutina se había convertido en un refugio para él, mientras yo me hundía en un mar de emociones contradictorias. Cada día era una repetición del anterior, y esa monotonía me asfixiaba. Hola, murmuré intentando romper el silencio que nos rodeaba. Él apenas respondió con un gesto vago, como si mi presencia no fuera más que una sombra en su mundo. La cena estaba lista, pero la conversación se limitó a lo esencial. ¿Cómo te fue hoy, y qué quieres comer? Las palabras flotaban entre nosotros sin conectar. A medida que los días pasaban, la relación con mi jefe se volvía más intensa y complicada. Cada encuentro se llenaba de miradas furtivas y sonrisas cómplices. El trabajo ya no era solo un lugar de empleo, se había transformado en un campo de batalla emocional donde luchaba contra mis propios deseos y mis responsabilidades. Una tarde, tras una reunión tensa, él me invitó a tomar algo después del trabajo. Acepté sin pensarlo demasiado, necesitaba escapar de mi realidad por unos momentos. El bar donde nos encontramos era acogedor, lleno de risas y música suave. Me senté frente a él, sintiendo como mi corazón latía con fuerza. ¿Te gusta este lugar?, preguntó mientras miraba alrededor. Es bonito, respondí con una sonrisa nerviosa. La conversación fluyó con naturalidad. Hablamos de nuestras vidas, de sueños olvidados y ambiciones perdidas. En ese instante el peso de mi vida cotidiana parecía desvanecerse. Pero al mismo tiempo una punzada de culpa me atravesó el pecho, sabía que estaba cruzando una línea peligrosa. Mientras charlábamos noté cómo su mirada se tornaba más intensa. Nuestros ojos se encontraron y el mundo exterior desapareció por un momento. Nuestros labios se encontraron en un impulso irrefrenable,
fue un beso dulce pero cargado de significado. La confusión y la emoción chocaron dentro de mí como olas contra las rocas. Regresé a casa esa noche con el corazón agitado y la mente llena de preguntas sin respuesta. Mi esposo seguía allí, ajeno a lo que había ocurrido, su rutina inquebrantable me recordaba cuánto había cambiado todo en poco tiempo. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y largas noches solitarias en casa. Cada vez que veía a mi jefe en la oficina, una chispa encendía algo dentro de mí que creía apagado desde hacía años. Sin embargo, cada sonrisa compartida venía acompañada de una carga emocional abrumadora. Una noche, mientras cenábamos juntos, mi esposo mencionó algo sobre nuestras vacaciones anuales. Deberíamos planear algo especial este año. Su voz sonaba entusiasta y llena de esperanza, sin embargo, yo solo podía pensar en lo que sucedía entre mi jefe y yo. La idea de pasar tiempo lejos con él me llenó de ansiedad. Claro, respondí sin convicción alguna mientras intentaba ocultar mis pensamientos turbulentos detrás de una sonrisa forzada. Esa misma semana tuvimos otra reunión después del trabajo. Esta vez no fue solo para discutir proyectos laborales sino para hablar sobre nuestras vidas personales. En medio del bullicio del bar, las palabras fluyeron con facilidad entre nosotros. ¿Te gustaría salir más seguido?, preguntó él con un brillo travieso en los ojos. Sí, contesté casi sin pensarlo, necesitaba esa conexión más que nunca. Sin embargo, cada encuentro traía consigo una creciente presión por mantenerlo oculto. A veces sentía que todo podía desmoronarse en cualquier momento si alguien descubría nuestra relación secreta. El miedo al descubrimiento me mantenía despierta por las noches. Cada llamada perdida o mensaje inesperado era motivo suficiente para sentirme inquieta. Una tarde lluviosa decidí dar un paseo por el Parque del Retiro para despejar mi mente. Las hojas caídas crujían bajo mis pies mientras recordaba los momentos compartidos con él, risas robadas y miradas cómplices escondidas tras las puertas cerradas de la oficina. Era como si estuviera atrapada entre dos mundos opuestos, uno lleno de obligaciones familiares y otro vibrante e incierto junto a él. Al regresar a casa esa noche encontré a mi esposo esperando en la sala con expresión preocupada. ¿Dónde has estado? Te estuve llamando. Solo di un paseo, respondí evasivamente mientras intentaba evitar su mirada inquisitiva. La tensión creció entre nosotros como una tormenta inminente. Sabía que algo no andaba bien pero no podía revelar mis secretos más oscuros sin destruir todo lo que habíamos construido juntos durante años. El fin de semana llegó rápidamente y decidí visitar a unas amigas para distraerme un poco del caos interno que vivía. Nos reunimos en nuestro bar habitual donde compartimos risas y anécdotas sobre nuestras vidas amorosas pasadas y presentes. Pero incluso allí no pude escapar del peso que llevaba encima. Las historias contadas resonaban como ecos lejanos recordándome lo que había perdido. Mientras hablábamos sobre las relaciones fallidas del pasado, sentí como mis pensamientos regresaban inevitablemente hacia él, su risa contagiosa y esa forma peculiar de mirarme como si fuera la única persona en el mundo. Era difícil ignorar lo evidente, estaba atrapada entre dos realidades irreconciliables. Al volver a casa esa noche encontré a mi esposo sentado frente al televisor nuevamente, su mirada perdida reflejaba la desconexión entre nosotros. La culpa me envolvía como una niebla espesa cuando decidí enfrentarle. Siento que hemos perdido algo importante. Él giró lentamente hacia mí. ¿A qué te refieres? Todo sigue igual. Pero no es así, respondí casi suplicante mientras buscaba sus ojos para encontrar alguna chispa de comprensión. La discusión se intensificó rápidamente cuando comenzó a hablar sobre cómo siempre estaba ocupada o distraída por cosas externas a nuestra relación. Sus palabras eran punzantes pero también reveladoras acerca del abismo creciente entre nosotros. No puedo seguir así, le dije finalmente al borde del llanto. Sabía que debía tomar una decisión pronto antes de perderme completamente en esta vorágine emocional creada por nuestra vida cotidiana y mis sentimientos hacia él. Un día después recibí un mensaje inesperado: necesitamos hablar. Era él nuevamente. El corazón me dio un vuelco ante la posibilidad de lo que podría significar eso para ambos. La noche llegó sin previo aviso, y el mensaje de él resonaba en mi mente como un eco persistente. Necesitamos hablar. La ansiedad me envolvía mientras pensaba en lo que podría suceder.
Aquel encuentro en la oficina había sido intenso, y la atracción se había convertido en algo más complicado. La idea de perderlo todo por un momento de debilidad me aterrorizaba. Decidí que debía ser cautelosa. Mi vida estaba en juego y a pesar de la conexión que sentía con él, no podía ignorar las consecuencias. Sin embargo, había algo en su mirada que me hacía sentir viva, como si pudiera escapar de la rutina que me ahogaba. Las luces de Madrid brillaban con fuerza esa noche, pero mi corazón latía desbocado por el miedo y la emoción. Al día siguiente llegué a la oficina con una mezcla de nervios y anticipación. El ambiente era tenso, el jefe parecía más distante de lo habitual. Miradas furtivas intercambiadas entre nosotros hablaban más que 1000 palabras. Sabía que él también sentía la presión de mantener nuestra relación en secreto. En el almuerzo, decidí acercarme a él. ¿Podemos hablar?, le pregunté con voz temblorosa. Asintió y nos dirigimos a un rincón apartado donde nadie pudiera escucharnos. El aire entre nosotros estaba cargado de electricidad. Te he estado pensando mucho, confesó finalmente, sus ojos fijos en los míos. La forma en que pronunciaba cada palabra me hacía sentir especial, deseada incluso. Pero al mismo tiempo una sombra de culpa se cernía sobre mí, no podía dejar que esto se convirtiera en un juego peligroso. Yo también, respondí casi en un susurro, sintiendo como mis dudas comenzaban a desvanecerse momentáneamente ante su presencia. Sin embargo, el peso de mi matrimonio seguía ahí, como una losa sobre mis hombros. Mi esposo había comenzado a notar algo extraño en mí, sus preguntas sutiles y miradas inquisitivas no pasaban desapercibidas. Me sentía atrapada entre dos mundos que parecían irreconciliables. Esa tarde, después del trabajo, decidimos vernos nuevamente. No tenía idea de lo que nos esperaba, pero sabía que era un paso arriesgado. Nos encontramos en un bar tradicional del centro de Madrid. El bullicio del lugar contrastaba con la calma tensa que sentíamos al mirarnos. Pasamos la noche juntos, murmuró él mientras nuestras manos se entrelazaban sobre la mesa. Las palabras flotaron entre nosotros como una promesa no dicha. En ese instante todo parecía posible, las preocupaciones del mundo exterior se desvanecieron por completo. La noche transcurrió entre risas y confidencias compartidas bajo las luces tenues del bar. Me olvidé momentáneamente del peso del mundo exterior y disfruté cada segundo a su lado. Pero cuando regresé a casa al amanecer, la realidad me golpeó como un balde de agua fría. Al abrir la puerta vi a mi esposo sentado en el sofá, una expresión preocupada grabada en su rostro cansado. ¿Dónde has estado?, preguntó con voz grave. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta mientras buscaba una respuesta convincente para justificar mi ausencia sin revelar nada sobre lo ocurrido esa noche. Salí con unas amigas, logré decir finalmente, sintiendo como cada palabra se convertía en un hilo más para tejer una red de mentiras alrededor mío. Él asintió lentamente, pero no pareció convencido del todo. Sus ojos mostraban una mezcla de preocupación e inseguridad que nunca había visto antes. Esa mirada me hizo cuestionar aún más mis decisiones. Los días siguientes fueron un torbellino emocional, las reuniones con él continuaron y cada vez era más difícil ocultar lo que estaba sucediendo entre nosotros. La tensión crecía tanto dentro como fuera del trabajo. Mi esposo seguía haciendo preguntas sutiles mientras yo trataba desesperadamente de mantener las apariencias. Un día durante una reunión importante noté cómo él me miraba desde el otro lado de la mesa. Su expresión era intensa y cargada de significado oculto. En ese momento comprendí cuánto estaba arriesgando por esta relación secreta y qué tan frágil era mi situación actual. Después del trabajo decidimos vernos nuevamente. Esta vez no podía soportar más la presión ni las dudas acumuladas dentro mí misma. Nos encontramos cerca del Parque del Retiro. Quería hablar abiertamente sobre lo que estaba sucediendo entre nosotros. Esto no puede seguir así, le dije al llegar al banco donde solíamos encontrarnos para hablar lejos de miradas curiosas. Él suspiró profundamente antes de responder, lo sé. Sus palabras resonaron como un eco familiar pero doloroso. Ambos éramos conscientes del abismo al borde del cual estábamos parados. A medida que compartíamos nuestros miedos e inseguridades sobre cómo continuar adelante sin poner todo en peligro, sentí como nuestras manos se buscaban nuevamente hasta encontrarse suavemente bajo la mesa del parque.
La conexión era innegable y a pesar del caos emocional interno seguía sintiéndome atraída hacia él como si fuera un imán irresistible. Sin embargo, sabía muy bien que esto podía tener consecuencias devastadoras para ambos si alguien llegara a descubrirlo. Mientras caminábamos juntos por el parque iluminado por las luces suaves del atardecer, sentí como algo cambiaba dentro mí, una decisión comenzaba a tomar forma aunque aún no sabía cuál sería ni qué significaría para nuestro futuro juntos o separados. La noche caía lentamente cuando nos despedimos, nuestros caminos estaban marcados por decisiones difíciles pero inevitables ante los sentimientos intensos que habíamos cultivado juntos contra viento y marea. Al volver a casa esa noche encontré a mi esposo esperando nuevamente con esa misma expresión preocupada. Sabía que tenía mucho más claro ahora lo que quería hacer pero también comprendía cuán complicado sería llevarlo a cabo sin romperme completamente por dentro ante cada elección realizada hasta ahora. La mañana siguiente el cielo de Madrid se presentaba gris y cargado de nubes, como si el clima reflejara la tormenta emocional que llevaba dentro. Mientras preparaba el desayuno, los pensamientos sobre la noche anterior no me dejaban en paz. La mirada de mi esposo, llena de preocupación, se repetía en mi mente. Era un recordatorio constante de que algo no estaba bien entre nosotros. Al llegar a la oficina, el ambiente era tenso. Mi nuevo jefe parecía distante, pero había una chispa en su mirada que me hacía sentir viva. Sin embargo, esta vez había un peso adicional, sabía que nuestra relación secreta podría tener consecuencias devastadoras. La culpa me carcomía al mismo tiempo que me atraía su presencia. Era un juego peligroso y yo estaba profundamente involucrada. Durante la mañana, recibí un mensaje inesperado de él: ¿podemos hablar más tarde? Mi corazón dio un vuelco. La mezcla de emoción y ansiedad era abrumadora. ¿Qué querría decirme? ¿Acaso había sentido lo mismo que yo? La idea de que él también pudiera estar lidiando con problemas personales me cruzó por la mente. Era posible que su vida no fuera tan perfecta como aparentaba. La jornada laboral avanzó lentamente, cada minuto se sentía como una eternidad. A media tarde decidí tomar un descanso y salir a dar un paseo por el Parque del Retiro. Necesitaba aire fresco y claridad mental. Mientras caminaba entre los árboles y escuchaba el susurro del viento, las dudas comenzaron a asaltarme nuevamente. ¿Qué estaba haciendo? ¿Era este camino realmente lo que deseaba? De regreso a la oficina, encontré a mi jefe esperándome en su despacho. La tensión era palpable en el aire cuando cerró la puerta detrás de mí. Quería hablar sobre lo que pasó, dijo con voz grave. Su mirada profunda me hizo sentir vulnerable y expuesta. Creo que ambos tenemos cosas que resolver, continué sintiendo como las palabras salían casi sin quererlo. Él asintió lentamente como si estuviera evaluando cada palabra antes de responder. Me siento atrapado en mi propia vida, confesó finalmente. Mi matrimonio está en crisis y no sé cómo salir de esto. Su sinceridad me sorprendió, nunca había pensado que él pudiera estar atravesando algo tan complicado. Yo, tampoco estoy bien, respondí con voz temblorosa. Hablar así era nuevo para mí, siempre había mantenido mis emociones bajo control. La conversación se tornó más intensa y personal a medida que compartíamos nuestras inseguridades y frustraciones. En ese instante sentí una conexión más allá del deseo físico, era una comprensión mutua del sufrimiento emocional. Poco después, sin darme cuenta del momento exacto en que sucedió, nuestros labios se encontraron en un beso fugaz pero lleno de significado. Fue un instante robado entre dos almas perdidas buscando consuelo en la otra. Sin embargo, cuando nos separamos abruptamente, la realidad nos golpeó con fuerza. Miré hacia la puerta con miedo a ser descubierta. El riesgo se había incrementado exponencialmente. El resto del día pasó sin pena ni gloria mientras intentaba concentrarme en mis tareas diarias. Las miradas furtivas entre nosotros eran constantes pero llenas de una tensión nueva y peligrosa. Al llegar a casa esa noche, mi esposo parecía cansado pero aún dispuesto a conversar sobre nuestro día. Intenté actuar con normalidad mientras él relataba detalles triviales sobre su trabajo. Sin embargo, sentía como si estuviera viviendo una doble vida. ¿Todo bien?, preguntó al notar mi falta de atención.
Sí, solo un día largo, respondí evasivamente mientras intentaba ocultar los remordimientos crecientes dentro de mí. Las semanas pasaron rápidamente mientras nuestra relación secreta se profundizaba y complicaba cada vez más. El tiempo compartido con mi jefe se convirtió en algo habitual. Almuerzos furtivos y encuentros clandestinos llenaban los huecos vacíos que existían en mi vida matrimonial. Sin embargo, cada vez más sentía el peso del secreto aplastándome lentamente. La presión crecía tanto fuera como dentro del trabajo. Mis compañeros comenzaron a notar mi distracción constante y las tensiones aumentaban con mi esposo al no poder comunicarme abiertamente con él sobre mis sentimientos. Una tarde particularmente complicada en la oficina culminó cuando accidentalmente dejé caer algunos documentos importantes frente a otros colegas justo después de una reunión donde él había estado presente a mi lado durante toda la discusión técnica. El silencio fue ensordecedor mientras recogía los papeles desparramados por el suelo. Sentía las miradas curiosas posarse sobre mí como si fueran cuchillos afilados cuestionando mis decisiones personales e insinuando secretos oscuros. Mi jefe se acercó rápidamente para ayudarme mientras murmuraba palabras tranquilizadoras al oído: todo estará bien. Pero esas palabras solo aumentaron mi ansiedad. Sabía muy bien que no todo estaba bien entre nosotros ni tampoco con nuestras respectivas vidas personales. Esa situación incómoda marcó un punto crítico para mí. Necesitaba tomar decisiones importantes antes de perderlo todo o ser descubierta por completo ante aquellos que conocían nuestra dinámica laboral. Esa noche regresé a casa sintiéndome exhausta emocionalmente y llena de dudas sobre cómo seguir adelante sin romperme o destruir lo poco estable que quedaba entre mi esposo y yo. Mientras cenábamos juntos esa noche bajo la tenue luz del comedor, noté cómo mis manos temblaban ligeramente al sostener los cubiertos. Cada bocado parecía más pesado que el anterior mientras pensaba en qué dirección tomaría mi vida ahora misma. Esa noche, mientras la cena avanzaba en un silencio incómodo, mi mente divagaba entre los recuerdos de momentos felices y la realidad de mi situación actual. La expresión de mi esposo era seria, como si estuviera sumido en sus propios pensamientos, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior. Cada bocado que daba se sentía como una traición a lo que había construido con él durante tantos años. Al terminar la cena, decidí salir al balcón. El aire fresco de Madrid me envolvió, y el bullicio de la ciudad parecía un eco lejano a mis problemas. Mientras miraba las luces titilantes de los edificios, recordé el último encuentro con mi jefe. La forma en que su mirada se había posado sobre mí, como sus palabras parecían llenas de significado más allá del trabajo. Esa conexión me había hecho sentir viva nuevamente, pero ahora me preguntaba si valía la pena arriesgar todo por un deseo efímero. Un mensaje llegó a mi teléfono. Era de él. ¿Te gustaría tomar algo mañana después del trabajo? Mi corazón dio un vuelco. La tentación era inmensa, pero también lo eran las consecuencias. ¿Qué pasaría si alguien nos veía? ¿Y si mi esposo se enteraba? Sin embargo, esa sensación de ser deseada me hacía olvidar momentáneamente el peso de mis decisiones. Al día siguiente en la oficina, el ambiente estaba cargado de tensión. Mi jefe me llamó a su despacho para discutir un proyecto importante. Mientras hablábamos, noté que su atención estaba más centrada en mí que en los documentos sobre la mesa. Me gusta cómo trabajas, dijo con una sonrisa que encendió una chispa dentro de mí. El recuerdo del beso compartido regresó a mi mente como un eco persistente. Gracias, respondí con voz temblorosa, sintiendo que cada palabra era una línea trazada entre lo correcto y lo prohibido. La reunión terminó y decidí aceptar su invitación para tomar algo esa noche. Al salir del trabajo, el camino hacia el bar tradicional donde solíamos ir se sintió más largo de lo habitual. Cada paso era un recordatorio del riesgo que estaba asumiendo. Al llegar al bar, el ambiente cálido y acogedor parecía contrarrestar la ansiedad que me invadía. Nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a hablar sobre cosas triviales, anécdotas del trabajo y planes futuros. Sin embargo, pronto las conversaciones se tornaron más personales. Él compartió detalles sobre su vida y sus frustraciones laborales. Era fácil perderse en sus historias y olvidar por un momento la carga emocional que llevaba conmigo. Te admiro mucho, dijo él mirándome a los ojos con intensidad. En ese instante sentí como si todo lo demás desapareciera. Solo existíamos nosotros dos en ese pequeño rincón del mundo.
La conversación fluyó naturalmente hasta que nuestras manos se rozaron accidentalmente sobre la mesa. La conexión fue instantánea y electrizante, ambos nos detuvimos al mismo tiempo, conscientes del momento cargado de significado entre nosotros. ¿Qué estamos haciendo?, pregunté sin poder evitarlo. Lo que ambos queremos, respondió él con una sinceridad inquietante. El resto de la noche pasó volando entre risas y miradas cómplices hasta que decidimos dar un paseo por el Parque del Retiro para despejar nuestras mentes antes de despedirnos. Caminamos juntos bajo las luces tenues del parque, rodeados por el murmullo suave de otros paseantes nocturnos. De repente me detuve frente a una fuente iluminada por luces suaves. No puedo seguir así, dije casi en un susurro mientras miraba hacia abajo, incapaz de enfrentar su mirada. Él dio un paso más cerca y tomó mi mano suavemente. Tómate tu tiempo para decidir, dijo antes de inclinarse para besarme suavemente en los labios. Nuestros labios se encontraron brevemente antes de separarnos abruptamente como si hubiésemos sido sorprendidos por alguien más. Regresé a casa sintiéndome confundida pero también viva. Esa mezcla explosiva entre culpa y deseo era abrumadora pero adictiva al mismo tiempo. Los días pasaron entre encuentros furtivos y momentos robados en los pasillos de la oficina. Sin embargo, cada vez que regresaba a casa tras esos encuentros clandestinos, el peso sobre mis hombros se hacía más pesado aún. La sonrisa forzada ante mi esposo se volvía cada vez más difícil de mantener. Él parecía notar algo diferente en mí pero nunca decía nada directamente. Una tarde recibí una llamada inesperada mientras estaba en casa sola. Era mi hermana pidiéndome ayuda para organizar una reunión familiar durante las fiestas de San Isidro. Al escucharla hablar sobre todos los planes emocionantes para reunirnos con familiares lejanos sentí una punzada en el corazón. Esos momentos familiares solían ser mis favoritos pero ahora parecían una trampa emocional. No puedo ir, respondí rápidamente sin pensar demasiado. ¿Por qué no? Es importante para todos nosotros, insistió ella con preocupación evidente en su voz. No tengo tiempo, estoy ocupada, dije tratando de sonar convincente aunque sabía que no era cierto. Finalmente accedí a ir porque sabía que sería difícil evitarlo sin levantar sospechas adicionales entre mis seres queridos. Además necesitaba confrontar mis sentimientos cara a cara con ellos mismos e intentar entender qué es lo que realmente quería hacer con mi vida ahora mismo. El día llegó rápidamente y mientras me preparaba para salir sentí como si estuviera caminando hacia un juicio donde debía enfrentar todas mis decisiones recientes frente a aquellos que realmente importaban en mi vida. Familia y amigos cercanos dispuestos a apoyarme sin juzgarme demasiado severamente, o eso esperaba al menos. La reunión familiar fue cálida pero también tensa. Todos estaban felices por estar juntos nuevamente mientras yo luchaba internamente contra mis propias emociones contradictorias acerca del amor perdido y las oportunidades no aprovechadas junto al nuevo jefe quien parecía estar alejándose poco a poco. Durante la cena escuché risas alrededor mío mientras intentaba mantenerme presente aunque mis pensamientos vagaban hacia él, como había dejado claro hace días atrás cuando mencionó casualmente su propia vida personal llena de complicaciones similares. En medio del bullicio familiar recibí otro mensaje suyo. He estado pensando mucho últimamente, creo que necesitamos hablar. Esa frase resonó dentro mío como un trueno ensordecedor. ¿Qué significaría eso para nosotros? ¿Estaría dispuesto a dejarlo todo atrás? Mientras miraba alrededor viendo sonrisas sinceras e historias compartidas entre familiares cercanos comprendí cuán lejos había llegado desde aquel beso robado bajo las luces tenues. Me di cuenta entonces que tal vez había dejado de ser prioritaria incluso para él. El mensaje de mi esposo seguía resonando en mi mente mientras trataba de disfrutar del ambiente festivo de las fiestas de San Isidro. Las calles estaban llenas de gente, risas y música, pero yo me sentía distante como si un cristal invisible me separara de todo. La propuesta de un viaje juntos era un intento desesperado por reconectar, pero la idea me llenaba de incertidumbre. ¿Podría realmente dejar atrás lo que había comenzado con mi jefe? Mientras caminaba por el Parque del Retiro, observé a las familias disfrutar del día soleado. Niños correteando, parejas sentadas en los bancos compartiendo momentos íntimos. Todo esto contrastaba con la tormenta emocional que llevaba dentro. ¿Era posible que el viaje fuera una oportunidad para redescubrir lo que había perdido?
O por el contrario, podría ser un intento vano de aferrarme a una vida que ya no me satisfacía. Aquel mismo día, recibí una invitación inesperada. Mi jefe quería verme en su oficina para discutir una nueva promoción. La idea de avanzar en mi carrera era tentadora, pero el trasfondo personal complicaba las cosas. ¿Era realmente una oportunidad profesional o solo un intento de mantenerme cerca? La confusión se apoderó de mí mientras trataba de equilibrar mis deseos profesionales con mis emociones personales. Cuando llegué a su oficina, él estaba sentado detrás del escritorio, con esa mirada intensa que siempre me había cautivado. «Quiero ofrecerte algo especial», dijo sin rodeos. Su voz tenía ese tono persuasivo y seguro que solía atraerme. «Esta promoción podría cambiar tu carrera y darte más responsabilidades». Sus palabras flotaban en el aire como una melodía conocida. «Ese es un gran paso», respondí, intentando ocultar mi agitación interna. «Sé que puedes manejarlo», continuó él, acercándose un poco más a mí. «Pero también sé que hay cosas personales que quizás necesitemos discutir». Esa mención a lo personal me hizo sentir expuesta. Era evidente que él también había notado la tensión entre nosotros. A medida que hablábamos sobre la promoción y mis posibles responsabilidades futuras, mis pensamientos vagaban hacia mi esposo y su propuesta del viaje. La presión se acumulaba en mi pecho, debía tomar una decisión pronto. Una parte de mí deseaba aceptar la promoción y seguir adelante con esta relación secreta, pero otra parte anhelaba la estabilidad familiar. Al salir de su oficina, el aire fresco del parque me golpeó como un recordatorio brutal de la realidad exterior. El dilema entre dos mundos opuestos comenzaba a desgastarme, cada paso que daba parecía llevarme más lejos de lo que alguna vez consideré como hogar. Esa noche, mientras cenábamos juntos en casa, noté cómo mi esposo intentaba hacerme reír con historias sobre su día en el trabajo. Sin embargo, sus esfuerzos parecían vacíos ante la creciente distancia entre nosotros. «¿Qué te parece si hacemos ese viaje?», preguntó nuevamente con esperanza en sus ojos. «No sé, tal vez deberíamos esperar un poco más», respondí evasivamente. «¿Por qué?» «Necesitamos tiempo juntos», insistió él. Mientras hablábamos sobre nuestro futuro inmediato, mi mente seguía divagando entre las posibilidades laborales y emocionales. La oferta del jefe pesaba sobre mí como una nube oscura. No podía ignorar el hecho de que esta decisión podría cambiarlo todo. Esa noche no pude dormir bien, los pensamientos giraban sin parar en mi cabeza. Las luces del barrio iluminaban la habitación mientras miraba al techo sin poder encontrar respuestas claras. Mis deseos se enfrentaban a mis responsabilidades y cada vez era más difícil distinguir cuál era la dirección correcta. Al día siguiente decidí dar un paseo por uno de mis bares favoritos en Madrid después del trabajo para despejarme un poco. El lugar estaba lleno de amigos riendo y compartiendo anécdotas como solíamos hacer antes, sin embargo, yo me sentía como una intrusa en esa felicidad ajena. Cuando entré al bar y pedí una copa, noté cómo los recuerdos se agolpaban, risas compartidas con amigos cercanos y conversaciones profundas sobre sueños perdidos y anhelos ocultos. En ese momento comprendí cuánto había cambiado desde entonces, ya no era solo yo quien buscaba atención y cariño. De repente sonó mi teléfono, otro mensaje del jefe pidiendo verme urgentemente antes del fin de semana para discutir detalles sobre la promoción y otros temas importantes relacionados con el equipo. Mi corazón dio un vuelco, sabía que eso significaba otro encuentro donde las emociones podrían desbordarse fácilmente. La presión aumentó aún más cuando recibí otro mensaje inesperado: «Te espero mañana a las 3». La urgencia detrás de sus palabras hizo eco dentro mío, necesitaba enfrentar esta situación antes de perderme completamente entre dos mundos irreconciliables. Esa noche decidí hablar con mi esposo sobre lo sucedido, aunque temía su reacción, sabía que debía ser honesta acerca del impacto emocional que esta situación estaba teniendo en mí. Mientras cenábamos juntos nuevamente, tomé aire profundo para reunir valor antes de abrir la boca. «Quiero hablar contigo sobre algo importante», comencé lentamente mientras sus ojos se posaban intensamente sobre mí. La conversación fluyó naturalmente hasta llegar al punto crítico. «He estado pensando mucho últimamente, creo que necesito saber si podemos reconectar o si simplemente estamos tratando de mantener algo que ya no existe». Su expresión cambió sutilmente,
comprendió lo grave del asunto, pero no sabía cómo responder adecuadamente ante esa revelación tan cruda e inesperada para ambos. En medio del silencio incómodo entre nosotros llegó otra notificación. Era él nuevamente pidiendo aclaraciones sobre nuestra próxima reunión laboral programada para mañana por la tarde. El dilema se tornó aún más complejo cuando comenzó a sonar el timbre insistentemente desde la puerta principal justo después de recibir aquel mensaje perturbador. El timbre seguía sonando, y un nudo se formó en mi estómago. Sabía que no podía ignorar a mi esposo, pero el mensaje de él me había dejado inquieta. Con un suspiro profundo me levanté del sofá y fui hacia la puerta. Al abrir, lo vi de pie con una expresión de preocupación. ¿Qué pasa? Pregunté tratando de ocultar mi ansiedad. Te estaba llamando, pensé que no estabas en casa, respondió con un tono que parecía más acusador que preocupado. Estaba en el salón simplemente distraída, dije mientras me apartaba para dejarlo entrar. Caminamos hacia la cocina. La tensión era palpable. Él comenzó a hablar sobre el viaje planeado, intentando reconectar con la idea de una escapada romántica. Pero mis pensamientos estaban lejos de allí, giraban en torno a lo que había compartido con mi jefe y a cómo esas emociones habían comenzado a consumir mi mente. ¿Te parece bien si salimos mañana por la mañana?, sugirió, interrumpiendo mis pensamientos. Claro, respondí sin mucha convicción. Será bueno pasar tiempo juntos. Mientras hablaba, no podía evitar pensar en el mensaje que había recibido antes. La promesa de una reunión laboral al día siguiente parecía más importante que cualquier viaje romántico. Había un deseo profundo dentro de mí que se negaba a ser silenciado. Esa noche intenté dormir, pero las imágenes del jefe se entrelazaban con recuerdos del pasado, risas compartidas con mi esposo y momentos que parecían tan lejanos ahora. La soledad se sentía como una sombra constante. Al amanecer, decidí salir a caminar al Parque del Retiro antes de prepararnos para el viaje. El aire fresco y el canto de los pájaros me dieron un momento de claridad. Mientras paseaba entre los árboles, recordé las fiestas de San Isidro que se acercaban, la ciudad vibraría con música y alegría. Pero yo me sentía atrapada entre dos mundos, el hogar donde había construido una vida y la chispa emocionante que había encontrado en mi trabajo. Regresé a casa justo cuando mi esposo estaba terminando su café. Me miró y sonrió débilmente. No era suficiente para ocultar la distancia creciente entre nosotros. ¿Listo para salir?, pregunté tratando de sonar animada. Él asintió y nos dirigimos hacia el coche sin intercambiar muchas palabras. Durante el trayecto intenté concentrarme en lo positivo. Sería una oportunidad para reconectar y recordar por qué nos habíamos casado en primer lugar. Sin embargo, al llegar al destino, todo cambió abruptamente. Al bajarnos del coche vi a mi jefe cruzando el aparcamiento hacia nosotros. Su mirada se encontró con la mía y un escalofrío recorrió mi espalda. Era como si el tiempo se detuviera por un instante. «Hola», saludó él con una sonrisa despreocupada. «¿Qué hacen aquí?». Mi corazón latía desbocado mientras miraba a mi esposo intentando procesar la situación. «Vinimos a pasar un tiempo juntos», respondí titubeando. La tensión aumentó cuando noté cómo ambos hombres se observaban mutuamente, cada uno evaluando al otro sin decir nada más. Era evidente que esta reunión casual no era lo que ninguno esperaba, los dos mundos colisionaban frente a mí. Mi jefe rompió el silencio. «¿Te parece si hablamos un momento?». «Necesito aclarar algunas cosas sobre nuestro proyecto», dijo mirando directamente hacia mí. Mi respiración se aceleró mientras pensaba en las implicaciones de esa conversación inesperada justo frente a mi esposo. No sabía cómo iba a manejar esto ni las consecuencias que tendría para todos nosotros. Mi esposo frunció el ceño ante esa propuesta repentina, podía ver su incomodidad reflejada en su rostro. «Claro, pero solo por unos minutos», respondí mientras me alejaba lentamente hacia donde estaba él esperando. A medida que nos alejábamos, sentí los ojos de mi esposo clavados en mí como dagas invisibles. La conversación fluyó entre temas laborales superficiales mientras yo trataba de mantenerme centrada en lo profesional e ignorar la confusión emocional que amenazaba con abrumarme nuevamente. De repente él hizo una pausa y preguntó:
¿Cómo estás realmente? He notado que has estado distante últimamente. Su pregunta resonó dentro de mí como un eco inquietante. Era exactamente lo que temía enfrentar, mis propios sentimientos desbordantes y las decisiones difíciles por venir. El peso del secreto me aplastaba cada vez más fuerte mientras luchaba por encontrar las palabras adecuadas para responderle sin poner todo en peligro. Mientras tanto, desde lejos veía cómo mi esposo hablaba con otro grupo de personas. Su rostro mostraba incomodidad pero también determinación por entender qué sucedía entre nosotros tres. En ese instante comprendí que no podría seguir viviendo esta doble vida sin consecuencias devastadoras para todos los involucrados. La conversación continuó pero ya no prestaba atención. Mis pensamientos giraban alrededor del dilema inminente. ¿Podría seguir adelante así? ¿O era hora de enfrentar mis decisiones? Finalmente regresé junto a mi esposo sintiendo el peso del futuro inminente sobre mis hombros. Los dos mundos colisionaron sin compasión ni aviso previo. Ya no había vuelta atrás ni manera fácil de escapar del laberinto emocional donde me había metido involuntariamente. Mientras caminábamos juntos hacia nuestro coche nuevamente, sentí una mezcla de miedo e incertidumbre sobre lo que vendría después.